Bien, vamos a continuar con el segundo video del tema de agregados y vamos a continuar describiendo sus principales propiedades. Tenemos ahora la textura superficial, que puede ser lisa o rugosa, como habíamos mencionado al hablar de la clasificación. La textura lisa es típica de los áridos de canto rodado, como hemos mencionado también antes. Esta otorga mayor docilidad, facilidad de manejo a las mezclas, pero presenta menor adherencia con la pasta y con el mortero. En cambio, la textura rugosa es propia de los áridos chancados y presenta menos docilidad pero mayor adherencia. Entonces hay que hacer una elección adecuada del tipo de agregado que se requiera de acuerdo a la necesidad y al tipo de hormigón que se pretenda fabricar. Entonces la textura superficial, repito, es una propiedad muy importante. La resistencia mecánica, que supuestamente debería ser la primera de las propiedades que debería interesarnos, es también un factor importante, pero el problema es que no se puede determinar directamente. No se puede determinar la resistencia mecánica de un árido y compararlo con otro. Lo que se hace es elaborar probetas de hormigón con un árido determinado y luego esas probetas compararlas con probetas de hormigón hechas con otro árido. Es decir, se determina la resistencia de ambos tipos de probetas y mediante esa comparación se puede hacer una estimación de la resistencia de un determinado agregado. Entonces, sabemos ya, por lo que hemos explicado anteriormente, que la resistencia de las rocas está más o menos entre 20 y 200 megapascales, si ustedes recuerdan una diapositiva anterior. Entonces, podemos asumir también que las rocas tienen ese orden de magnitud en su resistencia, ¿no? Si comparamos eso con un hormigón normal que tiene resistencias entre 20 y 30 megapascales aquí en nuestro medio y resistencias mayores en el extranjero, entonces vemos que en todo caso las piedras no van a ser las que tengan menos resistencia dentro de la pasta endurecida, de la mezcla endurecida o de lo que se trate. Bien, vamos a continuar ahora con la dureza, que es otra propiedad importante, sobre todo cuando el material va a estar sometido a desgaste o a impacto, como es el caso de pavimentos o superficies que van a ser sometidas a la erosión del agua, como los rebalses de las presas, los canales de riego, etcétera, etcétera. Esta dureza se determina con un ensayo que se llama el ensayo de desgaste Los Ángeles, que fue ideado durante el proceso de construcción de carreteras en la parte occidental de Estados Unidos, por eso lleva ese nombre, y que consiste en someter una muestra del material a ensayar a una acción de frotamiento de impacto dentro de un tambor metálico que gira cargado con unas esferas de acero. Entonces, en la medida en que este material resiste más a la pulverización por el impacto y el frotamiento de esas bolas, entonces se dice que tiene mayor dureza. En rigor, lo que se está determinando aquí no es tanto la dureza, sino el desgaste, ¿no? Pero como ambas propiedades están tan relacionadas, entonces una forma de estimar la dureza de un agregado es mediante este ensayo del desgaste de Los Ángeles. Esto también tiene relación con la resistencia a compresión, por supuesto. Luego tenemos una cosa sumamente importante, las sustancias perjudiciales en los agregados, ¿no? Probablemente estas propiedades son las que hay que tomar más en cuenta, por eso les pido que subrayen toda esta parte en sus textos y las recuerden bien, porque los contaminantes más frecuentes en un agregado son los que vamos a describir a continuación y son estos los que causan el efecto más pernicioso dentro de las mezclas, ¿no? Si bien la forma, la textura superficial, las otras propiedades que hemos estado viendo tienen su importancia, esto es lo más trascendental, digamos, para poder elaborar mezclas adecuadas, resistentes y durables. Entonces, empezando con las sustancias perjudiciales, vamos a ver primero las impurezas orgánicas, que son pedazos de papel, de plásticos, hierbas, cáscaras de frutas, restos de alimentos, excrementos de animales, etcétera, etcétera. Estas impurezas retrasan el fraguado y pueden también influir en la resistencia mecánica. Su contenido puede controlarse con un ensayo que se llama el ensayo de colorimetría, que lo van a ver ustedes más adelante también en tecnología del hormigón.
En el caso de las gravas se pueden ver a simple vista las impurezas orgánicas, pero en el caso de las arenas no siempre es así, por eso debe controlarse con un ensayo especial. Luego están las arcillas y partículas finas. Estas arcillas y partículas finas son probablemente el aspecto con el que mayor cuidado hay que tener, porque las arcillas se pegan a la superficie de las partículas, tanto de las gravas como de las arenas, y entonces están permanentemente ahí en el medio. En las obras, cuando el material, el agregado está almacenado en algún sitio, entonces el trajinar constante de las personas y de las movilidades que traen materiales están permanentemente levantando el polvo del suelo, y ese polvo, que no es otra cosa que arcilla, se deposita sobre las partículas de nuestro agregado y lo contamina, y las contamina, perdón. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque las arcillas adheridas a la superficie de los áridos disminuyen la adherencia con la pasta, requiere mayores cantidades de agua para el amasado, y hemos visto ya la importancia que tiene esto del agua para el amasado. Y peor aún, si es que se encuentran formando terrones, entonces pueden afectar muy severamente la resistencia mecánica. Existe un ensayo bastante sencillo y rápido que se llama el ensayo de equivalente arena, que nos permite evaluar la cantidad de arcilla que tiene una determinada arena en un momento dado. Entonces este ensayo es rápido y muy eficiente para hacer una apreciación acerca del grado de contaminación que tiene nuestro agregado. Finalmente están las partículas desmenuzables y de bajas densidades, que están constituidas principalmente por minerales blandos que se pueden deshacer con las manos, como es el caso del yeso, el carbón, el lignito, una piedra que se le suele llamar mosca, que se parece al granito pero es muchísimo más blanda. Y entonces todas estas partículas son indeseables porque afectan la resistencia mecánica disminuyéndola. Luego tenemos el tema de durabilidad, que también se evalúa con un ensayo específico o con varios ensayos en realidad, pero se refiere de manera general a la capacidad del agregado para resistir ciclos de congelamiento y descongelamiento, y también eventualmente otras acciones atmosféricas. Pero estos efectos son de importancia. Se puede decir que después de la resistencia mecánica lo que más nos interesa es la durabilidad. Por eso es que interesa saber cuán durables son unos agregados, ¿no?, que se van a utilizar para hacer mezclas. Para medir esto, decíamos, se utiliza un ensayo en el que se somete el árido a ciclos consecutivos de inmersión y secado en horno en una solución de sulfato de sodio o de sulfato de magnesio. El procedimiento más común es con sulfato de sodio, y las normas establecen límites de desintegración del material como producto de estos ciclos consecutivos de inmersión y secado. Este ensayo se denomina soundness en inglés, y les he puesto ahí el término para que ustedes en su momento, cuando tengan que estudiar esta temática en tecnología del hormigón, sepan que cuando se hace uso de esa palabra en las normas ASTM, se están refiriendo precisamente a la durabilidad. Luego tenemos otro factor relacionado con la durabilidad, y es la reacción álcali-agregado. Esto es algo que habíamos visto ya anteriormente cuando estudiábamos el cemento, y ahí hablábamos acerca de la reacción que se produce entre los álcalis del cemento, es decir, los óxidos de sodio y potasio, y algunos áridos de naturaleza silícea amorfa, como es el caso de las andesitas, las cristobalitas, tridimitas, calcedonias, etcétera, que son áridos muy comunes en nuestro medio. Entonces, esa reacción, que se produce en presencia de humedad, forma compuestos tremendamente expansivos que pueden llegar a destruir al hormigón. Frecuentemente en el Instituto de Ensayos de Materiales estamos haciendo ensayos para ver esta interacción entre un determinado cemento que se vaya a usar en determinada obra y los áridos que están disponibles en ese momento en el lugar. Fíjense que muchas veces uno no puede transportar los áridos que más le gustaría de un lugar a otro, sino que tiene que tomarlos del lugar donde está emplazada la obra y utilizar ese material. Y entonces, en caso de que existan reacciones adversas con los álcalis del cemento, hay que evitar el uso de esos agregados. Ese ensayo consiste en sumergir el material, bueno, no el material, unas probetas de mortero
¿no?, preparadas para el efecto en una solución de hidróxido de sodio. Y se determina el grado de expansión que tienen esas probetas, que tienen una forma prismática, por cierto.